Hola amigos de YouTube, bueno pues aquí traemos una estupenda ROM que muchos de vosotros ya conoceréis porque lleva haciendo versiones durante mucho tiempo, yo diría que años. El desarrollador es Westcrypt y esta ROM concretamente es la Resurrection Remix, que repito que todos los que estéis ya familiarizados con el mundo de la ROM, sobre todo para el Galaxy S2, sabréis que es un gran desarrollador y que hace unas estupendas ROMs. De hecho, siempre han estado punteras en cuanto a descargas y valoración en XDA Developers. Bueno, concretamente esta versión es la, vamos a verlo, Resurrection Remix Jelly Bean 3.1.3. Westcrypt es el desarrollador. La versión de AOKP sería la 4.2.1. Aquí lo tenemos. Android OpenCamp Project. La versión del kernel es uno de los dos que nos da a elegir en la instalación porque lleva instalador Aroma. Este instalador Aroma nos permite instalar o bien el kernel CyanogenMod, que es el que viene de origen con CyanogenMod 10.1, o bien el kernel Dorimanx, que ya es compatible con Dual Boot, puesto que proviene de kernel Silla. Ahí lo vemos, que lo pone, Silla Dorimanx compatible, pero solo en Dual Boot como primaria. Es decir, si esta ROM la quisierais instalar como secundaria no os dejaría, solamente como primaria. Pero bueno, ya incorpora el Dual Boot, que bueno, es una ventaja, aparte de otras cosas que trae, como poder tocar los voltajes, etcétera. Bueno, la versión de Android, la 4.2.1, puesto que está basada en CyanogenMod 10.1. Y como no, trae, ya que estamos hablando de AOKP, trae el ROM Control, que no lo voy a explicar porque muchos ya lo conocéis, y es la opción de poder personalizar prácticamente todo en nuestra ROM. Los relojes, las baterías, el menú de apagado, cambios visuales, la barra de navegación si la queremos o no, con qué botones, etcétera. También las opciones del LED, el sonido, vibración, etcétera. Podemos personalizar absolutamente todo. Un ejemplo pues sería que yo me voy aquí a reloj, por ejemplo, y el tipo de reloj, en lugar de tenerlo ahí en un lado, yo quiero tenerlo centrado, pues automáticamente me lo pongo centrado. Le puedo cambiar el color, le puedo poner una barra de batería para saber cuánta batería me queda, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que son muchas las opciones del ROM Control. Luego tendríamos los temas, como siempre en las ROMs AOKP. Tenemos el actualizador, que es el Resurrection Update, que sería para poder actualizar la ROM vía OTA. Es decir, en el momento que tengamos una nueva versión nos avisaría y nos diría que ya nos la podemos descargar. Y de hecho, desde aquí mismo nos la podríamos descargar. Entonces tiene un actualizador propio. Y bueno, como veis aquí tiene un montón de opciones. En Device Options tenemos las de siempre. Kernel and Performance, tenemos el S-Tweaks, que podemos tocar, como ya he dicho antes, todas las opciones de CPU, GPU, Screen, sonido, VLN, Dual Boot, todo el doble arranque que habíamos hablado antes. Si queremos arrancar por defecto con la primaria, con la secundaria, si queremos desde aquí hacer un reinicio en la secundaria, en la primaria, etcétera. Pero repito, esta, que al ser CyanogenMod 10.1 solo podemos tenerla como primaria. Eso es importante porque si la ponéis como secundaria no os va a funcionar. Bueno, esto sería todo lo que lleva el S-Tweaks. Este es el DSP Sound, que sería un ecualizador para tocar prácticamente todas las opciones de audio. La verdad que si lo sabemos configurar podemos tener un sonido impresionante. Digo impresionante porque va combinado con el reproductor Walkman de Sony, que en el altavoz del terminal la verdad que no se nota mucho, pero con unos auriculares un poquito buenos, ya no digo muy buenos, sino un poquito buenos, en las mejoras de sonido que nos da el DSP, el Beats Audio, la verdad que podemos alcanzar unos niveles de calidad de sonido muy buenas, una ecualización que pocos programas nos dan. Un sonido muy bueno, repito. Más opciones que lleva esta ROM. Bueno, pues si nos vamos aquí a ajustes de sistema, pues como decíamos en el ROM Control tenemos más opciones aquí. Sonido, vibración, etcétera. Bueno, podemos tocar prácticamente todo. File Manager, que sería el explorador de archivos que trae por defecto esta ROM. Es decir, todo lo tenemos aquí en el menú, como veis. Call Settings, serían las opciones de llamada. Browser Settings, para el navegador de internet,
Como veis, son muchas las opciones que lleva. La verdad es que es para probarla, o sea, explicarlo todo en 5 minutos es muy complicado. Y bueno, respecto a los programas que lleva, son los típicos de CyanogenMod, los de las Google Apps. Las Google Apps son ya las de la versión 4.2.1. Viene con 3 lanzadores, que son Apex, Nova y Trebuchet, para que elijamos el que más nos guste. Y ya lleva la cámara y la galería de la versión 4.2, es decir, la misma que puede llevar, por ejemplo, pues el Nexus 4. Vamos a probarla para que veáis que funciona muy correctamente. No tiene cuelgues como en otras versiones. Yo la he probado, he hecho vídeo, he hecho fotografía y la verdad que funciona muy bien. Aquí veis que estoy grabando un vídeo y en el momento que yo paro me voy a la galería y puedo visualizar ese vídeo de forma muy rápida. Vale, y también podemos ver la fotografía que he hecho. La verdad que funciona muy ligera, muy rápida y muy bien. El DSP Manager, que decíamos, lo del audio, para configurar todo lo que es ecualización, sonido, etcétera. La galería, el Google Currents, el Google Talk, Google Plus, marcación por voz, mensajería, Messenger. Este reproductor que es muy bueno también, este viene con las ROMs MIUI y es un muy buen reproductor que además lleva una ecualización propia, también muy buena, y nos da la ventaja de que podemos buscar por carpetas. Aquí donde pone folders podemos buscar directamente. Yo no tengo música en este terminal, pero si tuviera me iría directamente a la carpeta en cuestión, buscaría la música y no me hace falta hacerme listas de reproducción, sino que reproduce directamente por las carpetas en las que nosotros tengamos almacenada la música. Y repito que tiene un ecualizador de sonido muy bueno, la verdad que sí, muy bueno. Tiene un sonido muy bueno este reproductor, el Music, este que pone aquí. Lleva también el administrador de tareas típico de las ROMs de Samsung, es el que viene en todas las ROMs stock de Samsung. Y bueno, nada más. En cuanto a aplicaciones, bueno, sí, un programita que se llama Notas, que está muy bien. Podemos añadir una nota nueva, etcétera, sincronizarlas. Está muy bien este programa. Performance Control, que es lo mismo que hemos visto antes desde el menú. Sería para tocar los CPU, los voltajes, etcétera. Lo tenemos también aquí en el menú de programas. Y todo lo típico que llevan este tipo de ROMs. Como sabéis, CyanogenMod 10.1 tiene esta nueva forma de tener los botones. Y en cuanto a batería, no os puedo decir mucho. Yo creo que, por lo que he leído, que está más o menos en torno a las Nightlist de CyanogenMod, lo que hay actualmente. No son ni muy gastonas ni tampoco son muy ahorradoras, es decir, está dentro de unos baremos normales. Y en cuanto a rendimiento, pues la verdad que muy bueno, por lo que yo he leído, ¿eh? Repito que solamente la he podido probar un día y no tengo unos baremos como para poderos decir, pues mira, dura mucho la batería, dura poco, buen rendimiento, mal rendimiento, pero sí he leído de gente que la tiene desde hace mucho tiempo y que ya realmente tiene muy buen rendimiento en cuanto a batería y en cuanto a rendimiento en general. Viene también con el apagado tipo CRT, etcétera, etcétera. Podemos personalizar aquí también los accesos directos para poder arrancar con un programa o con otro, etcétera. Bueno, pues os dejo el link para que podáis leer, porque yo siempre recomiendo leer mucho sobre las ROMs que vamos a instalar. Ahí tenéis todo lo que lleva, todas las mejoras, todos los cambios y por supuesto también podéis descargarla y probarla. Repito, si la instaláis con kernel Silla o con kernel Dorimax como ROM secundaria no os va a funcionar. Tiene que ser siempre como primaria. La secundaria la dejamos para una stock de Samsung. Bueno amigos, pues un saludo y hasta el próximo vídeo.